En el convulso escenario de 1941, un extenso contingente de la población ucraniana se vio envuelto en un acontecimiento que perdura en la memoria histórica con matices inquietantes. En un capítulo lamentable, muchos ucranianos se sumaron a la empresa alemana de invadir su propia tierra con la esperanza de alcanzar la anhelada independencia de la Unión Soviética. Aunque hoy día este episodio sigue siendo interpretado por algunos como un acto patriota, no puede obviarse el oscuro matiz de colaboracionismo con el régimen nazi que arroja sombras sobre este suceso. En el arranque de la reciente invasión de Ucrania, Vladimir Putin proclamó con vehemencia que su misión era la desnazificación de la antigua República Soviética. El presidente ruso parecía pasar por alto un detalle significativo: su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no solo proviene de ascendencia judía, sino que 3 de los hermanos de su abuelo cayeron víctimas de los nazis durante la ocupación del país en 1941. Estos hechos, no obstante, no han frenado al Kremlin en su empeño de tergiversar la historia para justificar su ofensiva. El núcleo de la identidad nacional rusa se erige sobre el altar del sacrificio durante la Segunda Guerra Mundial. La mera sugerencia de cuestionar el papel desempeñado por la URSS entre 1939 y 1945 provoca aún hoy en día irritación entre muchos políticos y funcionarios. Como consecuencia, el Kremlin persiste en una reinterpretación selectiva de los acontecimientos, exaltando la destacada contribución soviética a la derrota del nazismo mientras desdibuja la colaboración de algunos ciudadanos con el Tercer Reich en la persecución de los judíos. En ese contingente se contaban numerosos ucranianos, aunque en la actualidad apenas se mencione esta colaboración en medio de una invasión que acecha consumir al país en el caos, impulsada por las ambiciones expansionistas de Putin. Sin embargo, la verdad es que cuando la Alemania nazi comenzó a ocupar Ucrania en 1941, entonces parte de la Unión Soviética, los nacionalistas ucranianos acogieron a Hitler como un auténtico redentor. Esta fue su manera de oponerse a la URSS, que los había incorporado a su imperio comunista en lugar de otorgarles la independencia. Colaboradores de Hitler. Este enfoque se ha vuelto tan relevante que, desde 2014, algunos líderes políticos ucranianos han intentado ensalzar el papel desempeñado por estos combatientes nacionalistas durante la guerra más desoladora de la historia. Su estrategia se centra en resaltar su resistencia al gobierno soviético en lugar de su colaboración con la Alemania nazi, a pesar de que existen registros detallados de crímenes contra la población judía de Ucrania. Aún así, este capítulo vergonzoso no concede a Putin ningún derecho a hablar de desnazificación, ya que dista de reflejar la auténtica realidad de los acontecimientos. En primer lugar, es imprescindible recordar que los judíos ucranianos fueron víctimas de una brutal masacre perpetrada por Hitler, a pesar de que hubo un sector de la población que lamentablemente optó por colaborar con el genocida. Un ejemplo atroz de esta colaboración se materializó en la masacre llevada a cabo en el barranco de Babi Yar, en Kiev, donde más de 33.000 personas perdieron la vida entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. Este escalofriante episodio es considerado por muchos historiadores como el inicio del Holocausto nazi. Todo comenzó con la despiadada puesta en marcha de la Operación Barbarroja por parte del Führer el 22 de junio de 1941. El teléfono del cuartel general del Distrito Militar de Leningrado irrumpió en la tranquilidad de la madrugada. A esas horas intempestivas, recibir una solicitud urgente desde Moscú para una reunión con el máximo responsable de la ciudad era inusual, señal inequívoca de que algo grave estaba sucediendo. El operador de señales, Mikhail Neistat, alertó al jefe del Estado Mayor, quien llegó 40 minutos después con un humor sombrío. «Espero que sea importante», gruñó, y Neistat le entregó un telegrama: «Tropas alemanas han cruzado la frontera de la Unión Soviética». Fue como adentrarse en una pesadilla. «Queríamos despertarnos y que todo hubiera retornado a la normalidad», relató Neistat, pero pronto comprendió que no se trataba de un sueño, sino de un asalto abrumador protagonizado por 3 millones de soldados alemanes, acompañados por decenas de miles de tanques y aviones, avanzando a lo largo de un frente de 2.500 kilómetros desde el Mar Negro hasta el Báltico. Los objetivos eran Moscú, Leningrado, y en última instancia, Kiev. La conquista de la capital ucraniana y del país en su totalidad quedó en manos del Grupo Sur de Ejércitos, cuyo anhelo incluía también la dominación de la región industrial de Donetsk y Crimea. Primeros éxitos. La primera noticia del avance de Hitler aterrizó en las páginas de ABC el 9 de agosto, primeros éxitos de las operaciones alemanas en Ucrania, que anoche dieron a conocer un parte extraordinario: 103.000 prisioneros, 317 carros blindados, 858 cañones y 5.250 camiones de transporte perdidos por parte de los soviéticos.
En 1939, Hitler había advertido, si me hiciera con Ucrania, los alemanes nadarían en la abundancia. La manera en que el ejército soviético enfrentó a este coloso de fascistas aún resuena en el imaginario y el orgullo nacional de los rusos, aunque la reacción de sus vecinos ucranianos no fuera la deseada y aún sea motivo de hostilidad. La ocupación alemana se arraigó hasta 1944, consolidándose en el Comisariado Imperial de Ucrania, una entidad que gestionó el territorio bajo las directrices de Hitler, extendiéndose hasta el Donbass. Aquellos ucranianos que eligieron resistir y enfrentarse a la ocupación se unieron al Ejército Rojo. Sin embargo, en el oeste del país, la lealtad hacia la Unión Soviética era escasa o nula. La razón residía en que esa región había sido incorporada al gigante comunista apenas 2 años atrás, durante la invasión de Polonia por parte de Stalin en septiembre de 1939. Los habitantes de esa zona no deseaban formar parte de ese imperio. A ellos no les importaba que Stalin les hubiera brindado un atisbo de autonomía nacional y cultural, pues el fervor antisoviético eclipsaba cualquier aversión hacia Hitler. Todo giraba en torno al Holodomor, aquel infame genocidio perpetrado por la URSS contra los ucranianos. Con la excusa de la colectivización de las tierras, el régimen soviético hambriento de poder llevó a la muerte por inanición a 7 millones de personas entre 1933 y 1934. El recuerdo de aquel dolor era tan agudo que no vacilaron cuando se les presentó la oportunidad con Hitler, a quien, por un breve lapso, llegaron a considerar como su especie de redentor. Ejército y campos de concentración. Esta colaboración adoptó diversas formas, desplegándose en una danza compleja de compromisos. Algunos ucranianos se lanzaron directamente al combate con el ejército nazi, mientras que otros ejercieron como guardianes en los campos de concentración. Un tercer grupo se enroló en la policía auxiliar supervisada por Alemania, y también hubo quienes se sumaron a la administración local bajo la sombra del régimen invasor. En el escenario de la Operación Barbarroja, más de 4.000 ucranianos empuñaron armas a las órdenes de la temida Wehrmacht, desplazándose entre las sombras detrás de las líneas soviéticas. Según el meticuloso rastreo del historiador Iván Katchanovsky, un asombroso 23% de los líderes de la época en Ucrania se registraron como agentes de la policía auxiliar, y un considerable 18% recibió su instrucción en las escuelas militares de inteligencia del Tercer Reich. Algunos estudiosos sugieren que estos porcentajes podrían ser aún más elevados. Entre los más entusiastas figuraban los nacionalistas del oeste del país, cuyos sueños acariciaban la posibilidad de que el declive de Stalin les abriera las puertas a la restauración de un Estado independiente. Lo que raramente se menciona, porque resulta incómodo para muchos, es que más comunistas ucranianos colaboraron con los alemanes que los propios nacionalistas ucranianos, enfatiza el historiador Timothy Snyder. En esta danza de colaboración, uno de los personajes más destacados y polémicos entre los nacionalistas fue Stepan Bandera, cuya participación allanó el camino para la conquista nazi. Con el tiempo, Bandera se dio cuenta de que el Führer nunca concedería la ansiada independencia a Ucrania, y así, viró hacia otra dirección. Al final, Bandera se convirtió en víctima de las garras de ambas dictaduras. En primer lugar, los nazis lo apresaron antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, y lo sometieron a varios años en un campo de concentración. Luego, la sombra de la KGB lo alcanzó, y en 1959, un agente de la KGB lo privó de la vida. Hay un sector de la población ucraniana que recuerda esos intentos de buscar la independencia de Ucrania bajo Stalin, aliándose con Hitler. No lo ven como una colaboración con el nazismo, sino como actos de patriotas y héroes nacionales ucranianos, explica Brian Taylor, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Siracusa, a la BBC. Stepan Bandera persiste como una figura sumamente controvertida en nuestros días. En 2010, el presidente ucraniano Víktor Yushchenko le otorgó, a título póstumo, la condecoración de Héroe de Ucrania. Esta decisión provocó una inmediata condena por parte del Parlamento Europeo, así como de las autoridades rusas y polacas. Diversas organizaciones judías también expresaron su repudio ante esta distinción. Posteriormente el presidente, Víktor Yanukovych, no tardó en declararlo ilegal. Cabe destacar que él era prorruso antes de la invasión actual, es y sigue siéndolo, ya que huyó a Rusia durante los acontecimientos del Euromaidán. Sus intereses siendo presidente estaban orientados más a Rusia que a consideración de lo que realmente quería el pueblo ucraniano, de allí que su forma de ver a Bandera estuviera más alineada a la agenda rusa. Dicho esto, puede apreciarse así el conflicto de percepciones en torno a la figura de Bandera. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes.
Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de un acontecimiento que también se dio durante la Segunda Guerra Mundial, como el prefecto de hierro luchó contra la mafia calabresa durante el régimen de Mussolini. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.